justo la oración de Germán es la que más anhelaba, porque quizá uno se siente débil pensando que por ahí el estado de salud de uno puede entorpecer la palabra, pero no, el Señor es tan misericordioso que a pesar de lo que somos, Él se glorifica. Así que perdonen desde ya si ven una carillina en mi mano todo el tiempo, pero la verdad que para nuestra familia era un gozo poder verles. Creo que es la tercera o cuarta vez que nos reunimos con ustedes. La primera vez fue en el 2017, era en la casa de Germán, y era un grupito muy reducido, con el anhelo de poder establecer una reunión con deseo de fundar una iglesia. El deseo era como lanzarse por fe a lo que se ve hoy 5 años después. Es tremendo. Para mí realmente he sido parte de algo, por lo menos desde afuera, que el Señor se ha glorificado, porque se expuso la palabra y el Señor trajo sus ovejas a alimentarse. Es lo único. Se predica la palabra, se practica la palabra, Dios se glorifica en traer las ovejas a buenos pastos. Así que acompáñenme por favor a Lucas 5. Hoy deseamos realmente que el Señor también se glorifique con su palabra. Lucas 5. Llegué justo en el momento en que habían terminado la carta de Primera de Pedro, Segunda de Pedro, y están como una especie de paréntesis, como le gusta a su pastor hablar de los paréntesis. Así que en este paréntesis cayó justo a hablar de temas variados quizá. Lucas 5, la verdad que es creo que no hay persona acá en este salón que no conozca, que no haya escuchado desde su niñez, si participó en alguna escuela dominical, esta historia de la pesca milagrosa, ¿sí? Voy a ser bueno y voy a poner el cronómetro, porque enfermo y todo, no tengo noción del tiempo. Ahí está, perfecto. La pesca milagrosa creo que es uno de los sermones que menos, si uno bucea por internet, se pone a buscar en YouTube, como somos nosotros consumidores de sermones, buscamos en YouTube un sermón acerca de Lucas 5, la pesca milagrosa, hay un montón, pero el porcentaje mayor es de sermones que tuercen la palabra para poder lograr hablar de lo que ellos quieren. Están siendo malinterpretados en su mayoría, algunos tergiversándolo y buscando la manera de que hable de la prosperidad este texto. Bueno, hoy Dios quiera que en su gracia podamos interpretar juntos el texto y que Dios hable la verdad única que encontramos en él. Así que vamos a leerlo juntos. Yo voy a leer en la versión de las Américas. Es Lucas 5, del 1 al 11. Leo y luego vamos a orar una vez más. Dice así, Lucas 5, versículo 1. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo,
que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a orar. Padre, agradecidos estamos por una vez más exponernos a tu palabra. Pedimos que realmente sea ella la que penetre en nuestros corazones, que muchas veces están llenos de afanes, ansiedades, llenos de dudas, quizá distraídos, duros, apáticos a tu palabra, insensibles. Que hoy, Señor, toda persona en este lugar pueda saber con certeza el ministerio precioso que hace tu palabra en su corazón. Que puedan salir quebrantados y no más endurecidos. Si hay alguien que no te conoce, que quizás a oídas te oye, que quizás ha escuchado muchas veces el Evangelio, pero no ha caído en cuenta de su condición delante tuya y de el amor de Cristo para con esa persona, por favor, que hoy haya esa convicción, que haya salvación, que hoy pueda el pastor Germán quizás escuchar, que alguien le diga: hoy entendí el Evangelio, hoy esa mochila del pecado ha caído en mí y se ha colocado en Cristo. Tengo una paz inexplicable que solo el Evangelio la puede traer. Que hoy sea un día glorioso y todo creyente, tu pueblo, que necesita ser alimentado, por favor, que tu siervo no sea un impedimento para ello. Que nuestra debilidad se manifieste tu poder, tu fortaleza. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, podemos dar una idea principal, perdón, voy a está a propósito, perfecto. Vamos a dar una idea principal hoy y sería esta, ¿sí? Según lo que leímos, vamos a tratar de ver que Jesús vino a rescatar a pecadores, revelando quién es Él para hacerlos parte del ministerio de rescate. Vuelvo a repetirlo. Jesús vino a rescatar a pecadores, revelándole quién es Él para hacerlos parte de ese ministerio de rescate. ¿Sí? El ministerio que mostró Jesús y el nuestro, hay una pregunta que tenemos que responder hoy, es: ¿qué clase de ministerio debería ser? O podemos también decir cuáles son los requisitos, las evidencias del ministerio de Jesús y, por ende, el nuestro. ¿Cuáles son las evidencias de un discípulo de Jesús que sigue sus pasos y ministra de la misma manera? Vamos a ver que el ministerio de Jesús tenía tres formas en este pasaje. Era un ministerio de restauración, va a ser nuestro primer punto, ministerio de restauración. Luego vamos a ver que era un ministerio de revelación y por último un ministerio de rescate. ¿Sí? Ministerio de restauración o reconciliación, ministerio de revelación y por último ministerio de rescate. Vayamos por lo primero entonces. Ya hemos leído los primeros versículos, ¿sí? Del 1 al 3 vamos a encontrar este ministerio de restauración. ¿Qué implica? Ministerio de restauración implica asimilar a qué vino Jesús. Jesús vino a traer restauración de vida. ¿Sí? ¿Vieron que dice el versículo 1? Estando Jesús junto al lago de Genesaret. Un poco estos versículos nos van a traer, esto es una narración, ¿sí? Ustedes han visto narraciones con Marcos en su momento. Bueno, Lucas es una narración que implica la presentación de una escena. En un momento hay algo que es como un conflicto, ¿sí? Y en un momento ese conflicto se resuelve, el clímax y luego el desenlace. Bueno, en estos versículos vamos a ver como esta escena, dónde sucede, quiénes están, quiénes van a estar involucrados en esta historia real. ¿Dónde sucede este relato? Bueno, en el lago de Genesaret. Eso es el mar de Galilea, ¿sí? Era un lago en realidad que le llamaban mar por el tamaño que tenía, ¿sí? Y por lo que se hacía en él. O sea que estamos acá en el principio del ministerio de Jesús, los inicios. ¿Por qué? Porque todos los evangelios nos muestran que Jesús comenzó su ministerio en Galilea, poco a poco va acercándose a Jerusalén, ¿sí? Tiene
interacción con Jerusalén hasta que finalmente es crucificado en Jerusalén, ¿sí? Resucita en Jerusalén, y luego vemos en Mateo, por ejemplo, que vuelve a Galilea desde donde asciende en Galilea, ¿sí? Bueno, Galilea es, acá tenemos un Jesús en sus primeros pasos ministeriales. Por eso vemos también que está haciendo discípulos, ¿sí? ¿Dónde sucede esto? En el principio de su ministerio. Lucas no nos deja ver en estos versículos quiénes están involucrados, pero dice el texto que vio 2 barcas que estaban a la orilla de ese lago, y los pescadores, la característica es que ya habían bajado de ellas y lavaban las redes. ¿Qué significa eso? Bueno, que habían bajado sus barcas en una actitud de haber terminado su labor. Así que estamos en el lago de Genesaret, en el inicio del ministerio de Jesús, y es de mañana o cercano a la mañana mediodía. ¿Por qué? Porque los pescadores, se sabe por historiadores como Josefo, que ellos pescaban por la noche, ¿sí? Entonces estuvieron, es más, Pedro, vamos a ver más adelante, que dijo, estuve toda la noche trabajando y no pesqué nada. O sea que seguramente ya era de día, media mañana o quizás el mediodía. Lavando las redes significa que estaban quitando toda suciedad, que quizás alguna alga, algo que se enredó, algún zapato viejo, algo, cualquier cosa que estaba ahí, ellos las estaban preparando, quizás hasta doblando, empaquetando para la noche siguiente, ¿sí? Y ya se iban a la casa, o ya habían terminado de trabajar, ¿sí? Dice que vio 2 barcas. Parecería, uno se imagina, perdón, pero yo quiero ser bien gráfico, se están imaginando ustedes el lago, Jesús, una multitud tenemos, ¿sí? Y tenemos 2 barcas. Bueno, dice que vio 2 barcas y parecería que solamente están esas 2. No, el lago de Genesaret tenía por lo menos 15 puertos. Era un lago donde se comercializaba todo tipo de peces, o sea, los pescados, todo salía de ese lago. ¿Por qué? Porque los judíos creían que ese lago era como santificado, ¿sí? Que si traían pescado del mar real, del océano, era impuro. Entonces, todo el comercio pesquero se originaba alrededor del lago de Genesaret. O sea que no es que Jesús vio 2 barcas y dijo, bueno, me voy a subir a una de estas, sino que había muchas barcas, y lo que Lucas nos está diciendo es que reconoció 2 barcas, que las identificó. Vieron que acá los barcos, algunos barcos tienen al costado los nombres. Bueno, las reconoció como, esta barca es de Simón, esta otra barca es de Juan y Jacobo, ¿sí? Subiendo entonces, las reconoció. ¿Por qué sabemos que las reconoció? Bueno, una era de Pedro, y quizás la de Pedro le pertenecía también a Andrés, que era su hermano, y la otra era de Juan y Jacobo. Subiendo, dice el versículo 3, a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra. Esto nos confirma entonces que realmente su observación, la de Jesús, es un reconocimiento de que, estas barcas son de mis discípulos, ¿sí? Esta barca es de Pedro, esta barca es de Juan. La pregunta que tenemos con Pedro, porque algunas personas se confunden, ¿es la primera vez que se veían Jesús y Pedro? ¿Era la primera vez? La respuesta fácil, si leemos el contexto u otros evangelios, es que no. Algunos creen que es la primera vez porque él le dice que lo siga, o sea, como que deje todo y deja todo y lo sigue, pero no era la primera vez. Por los demás evangelios vemos que Pedro ya había tenido contacto previo con Jesús de un modo bastante cercano. Podemos decir por los evangelios de Juan 1:35 al 51 que ese es el primer contacto. No sé si se los voy a hacer tipo memoria. Es Andrés el primero que conoce a Jesús y va corriendo a Pedro y le dice, hermano, hemos hallado a aquel del que hablan las Escrituras, al Mesías, vení. Y cuando él lo ve, le cambia el nombre. En vez de llamarse Cefas, le dice, ahora te llamarás Pedro. Ese es su primer contacto, ¿sí? En Mateo capítulo 4 del 3 a 22, Marcos 1, 16 al 20, se nos ve el primer llamado a servirle, cuando le dice, va pasando Jesús y le dice, sígueme, y ellos también dice ahí, dejan sus cosas y le siguen.
Bueno, había una relación tan cercana que si leemos los versículos anteriores, vemos que Jesús, un día de mucho agotamiento que tuvo, de haber hecho mucho ministerio de restauración, fue a la casa de Simón Pedro y estaba la suegra, ¿cómo estaba? Enferma, con fiebre. Y dice ahí que Jesús la sanó y entonces la suegra pudo servirles. Eso lo vemos en capítulo 4, nosotros estamos en el 5. En el 4, versículo 38, 39, tenemos esta evidencia de que Jesús ya conocía a Simón. Entonces, ¿qué está pasando acá? Bueno, acá nos encontramos con un Jesús que de una vez por todas está pidiéndole a Pedro que deje su vida, vamos a decir, que deje su sostén económico y viva haciendo el ministerio con él. Ya Pedro era discípulo de Jesús. Es más, creemos que Pedro estaba ahí seguramente terminando su labor y que a propósito dejó la barca ahí porque estaba Jesús enseñando. O sea, vamos a terminar acá y nos quedamos, ¿sí? Nos quedamos para escuchar. Él escuchó toda la enseñanza de Jesús y luego vemos la pesca milagrosa. Entonces, Pedro ya era discípulo, solamente que en esta historia vamos a ver que el nivel de conocimiento y de relación de Pedro con Jesús iba a cambiar. Jesús iba a conocer verdaderamente a su Salvador. Bueno, ¿por qué decimos? Porque recuerda nuestro primer punto, que esto es un ministerio de restauración. Y esto lo dejé al final. Dijimos que implica asimilar a qué vino Jesús. Bueno, había una multitud, no sé si leen conmigo en el versículo 1, dice, aconteció que mientras la multitud se agolpaba, la pregunta es, ¿para qué se agolpaba? Se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Este es el ministerio, este es el concepto de restauración o reconciliación de Dios con los pecadores mediante Jesús. La multitud quería oír, o por lo menos eso nos dice Lucas, la palabra de Dios. Este concepto de oír la palabra de Dios, ¿ya lo menciona anteriormente Lucas o es nuevo? Otra pregunta que me hago. Y mirando para atrás, vemos que en el capítulo 4 solamente, vemos que en el versículo 15, él enseña en una sinagoga, siendo alabado por todos. Del 16 al 22, vemos que él enseñaba y enseñó en una sinagoga y dijo que esa profecía se cumplió en él, ¿sí? Del 31 al 32, vemos que había un ministerio en Capernaum y nos dicen que entraba a las sinagogas y enseñaba. Y el 43 y el 44, acompáñenme por favor a esos versículos que son los anteriores, dice así: pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. ¿Vieron? Nos deja picando Lucas, vamos a decirlo así, es como que viene con un empuje muy fuerte Lucas de enseñaba, restauraba, reconciliaba, predicaba las buenas nuevas, y nos deja el primer versículo del capítulo 5, una multitud queriendo escuchar la palabra de Dios por parte de Jesús. Entonces viene con fuerza este ministerio de Jesús de reconciliación o restauración. Y lo tenemos que concentrar mediante su enseñanza. Él era por sobre todas las cosas, hermano, un maestro, un proclamador, un anunciador. Y vemos que Lucas intencionalmente nos está mostrando esto. Justamente en nuestro texto nos trae a un Jesús cumpliendo este propósito. Y el objetivo de utilizar la barca de Pedro y separarse un poco no era porque él quería distancia social, no es porque él tenía miedo de la multitud. En realidad, él quería estar en una plataforma mejor, ¿para qué? Para enseñar mejor la palabra. En este relato entonces veremos a un Pedro que realmente conoció a Dios ese día. Y ese era el propósito de Jesús. Es como que Lucas nos está diciendo en todo el capítulo 4,
Jesús enseña, restaura, reconcilia, predica las buenas nuevas. Vean este ejemplo de Pedro. Pedro va a ser el primer rescatado, gráficamente, el primer pescado por Dios. ¿Vieron que Pedro se convirtió en pescador de hombres? ¿Quién era por excelencia pescador de hombres? Jesús. Jesús, vamos a ver la pesca milagrosa de Pedro, en este caso, por parte de Jesús. Él vino, hermano, a restaurar todo lo que el pecado ocasionó, lo que nuestro pecado ocasionó. Él vino a reconciliar toda esa creación caída con nuestro pecado. Él vino a través de Jesús a reconciliarnos con Dios. Nos dice la palabra que por medio de Jesús podemos llegar a Dios. Él vino a llevarnos a Dios. La enseñanza de Jesús es principalmente con el propósito de restaurar, redimir, reconciliar, volver a poner las cosas en su lugar, volver a traer, y esta frase recuérdela, volver a traer al hombre a su dignidad de criatura, que ahora pueda adorar y glorificar a Dios sin impedimento. Nosotros por nuestro pecado nos hemos corrompido de nuestra condición, no somos seres humanos 100% viviendo como seres humanos, ¿sí? Porque el que sabe realmente cómo debe vivir un ser humano es Dios, porque Él lo creó. Nosotros por nuestro pecado dijimos, no, debe ser de esta otra manera, y malinterpretamos y vivimos a nuestra manera, nuestra humanidad. Jesús vino a restaurar las cosas, a volver a traer esa dignidad de criatura que ahora puede adorar a Dios. En muchas partes de la Biblia, Lucas nos muestra este ministerio de restauración, de volver a poner las cosas en su lugar, desde el capítulo 1, pero no vamos a ir por un tema de tiempo, ¿sí? Pero se nos habla de que cuando leyó Jesús en Isaías, en la sinagoga, y dijo, todo esto se ha cumplido en mí, ahí habla de que el pobre es exaltado, el esclavo es liberado, el ciego vuelve a ver, y el que está en pecado va a estar libre de condenación. Jesús está diciendo, yo vine a poner las cosas en su lugar otra vez. El cántico de María, cuando se junta con Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, ella menciona, dice, ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado al humilde, a los hambrientos le colmó de bienes y ha despedido a los ricos con sus manos vacías. Como que Jesús, Dios, enviando a Jesús, vino a poner las cosas en su lugar. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en Lucas leemos que él dice, vino a dar luz a los que están en tinieblas y vino a guiar nuestros pies en el camino de paz. Simeón en el templo, cuando vio al bebé, habló de que en él está la redención y la revelación, y Ana, la profetisa, le decía a todos de que ha venido la redención, ha venido el que nos ha venido a rescatar de nuestra condición perdida. Jesús vino a restaurar vidas. Y acá es donde yo quiero que nos concentremos. No solamente vino a rescatarnos para con nuestra eternidad, sino también para con nuestro andar hoy. Un Jesús entregado de entero a esta tarea, hasta el cansancio. La enseñanza de Jesús comprendía tiempos también de curar enfermos, echar fuera espíritus inmundos, evidencia de oposición había. Todo esto también era parte del ministerio de Jesús, de restaurar todas las cosas, traer completa salvación a las personas, no solo del alma en la eternidad, sino también de sus cuerpos en este siglo malo. Con esto me quiero salvar de críticas. No decimos que la predicación de la palabra tiene que estar ligada a sanidades espectaculares hoy en día, pero sí tiene que estar ligada a transformación de vida. El ejemplo que tenemos luego de la pesca milagrosa es un leproso que es curado por Jesús, una restauración de vida, y al leproso Jesús le dice, ahora ve, lleva tu ofrenda al templo, poné tu vida en orden, ¿sí? Para que puedas ahora glorificar a Dios. La enseñanza de Jesús era principalmente, muchas gracias,
Gracias. La enseñanza de Jesús es principalmente de redención, volver a poner las cosas en su lugar, volvernos a traer a la dignidad, a un Dios sin interrupciones. Esa es la verdadera restauración. Había personas que buscaban a Jesús para que les dé pan, para que les dé riquezas, para sacarnos del gobierno romano y establecernos. Pero la verdadera restauración no es un trabajo mejor, una salud intachable, una buena cobertura social, una familia honorable y respetable, unos buenos chicos que se porten bien. No, la verdadera restauración de vida es que nosotros podamos, en esta condición de como estamos hoy, adorar a Dios y glorificarle con nuestras vidas. Eso es impresionante. Hoy en las iglesias quizá se muestra como impresionante y magnífico y milagroso que alguien deje de usar muletas, o se le arregle una muela, o lo que sea. Y dicen, o una persona que era pobre y ahora tiene una Ferrari. Eso es espectacular. No, espectacular es que nosotros, unos pecadores, podamos acercarnos a Dios sin interrupciones mediante Cristo. A Jesús no solo le interesa tu corazón, que es lo más importante porque de ahí fluye la vida, dice Proverbios. Le interesa también tu andar, tu caminar. Y te pregunto, ¿realmente Jesús, has conocido al Jesús que transformó tu vida, transformó tu carácter, transformó tu rol como esposo, esposa, hijo, padre, transformó tu condición como empleado, como ciudadano? Realmente personas pueden decir, wow, la verdad que esta persona no es la misma, como vamos a ver con Pedro, no es la misma ahora. Bueno, ministerio de restauración, reconciliación, y ahora lo segundo, ministerio de revelación. Vamos a ir un poco más rápido, del 4 al 8. ¿Qué implica el ministerio de revelación? Implica asombrarse de quién es Jesús verdaderamente. Jesús salva por medio de darse a conocer, de revelarse. ¿Vieron el pedido de Jesús? Tenemos en el versículo 4 que cuando terminó de enseñar, agarró a Simón y le dijo: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Vamos a pescar ahora, le dijo Jesús. Y no le dijo como, vamos, la verdad no tengo tiempo libre, Pedro, ¿por qué no vamos a tirar la cañita por allá un poquito y charlamos? Y tenemos un tiempo social. Muchas veces la pesca hoy en día es para eso. Para hablar de pesca con Pedro era trabajo. Y le dijo, vamos a pescar ahora. Por el contexto leído anteriormente, de los chicos habiendo terminado, los discípulos y demás, podemos decir que el pedido de Jesús era desubicado, o sea, fuera de su ubicación, desubicado en la hora, porque quizás ya era mediodía, porque terminó de enseñar. Todo pescador sabía que a esa hora era imposible salir a pescar, no había ni una barca en medio del mar cumpliendo esa tarea. Pedro y los que estaban con él sabían que la noche era apropiada. También Jesús sabía que ellos habían terminado su labor, habían lavado y guardado todas sus redes, y entonces suena desubicado. Es como ese empleado que está cerrando el comercio y de golpe, viste, casi cuando está bajando la persiana aparece una persona. Disculpa, tenés... es un desubicado. No le decís a la persona porque perdés el cliente, pero me estaba yendo. Bueno, así cae el pedido de Jesús a Pedro. La respuesta de Pedro, que vemos, parece súper humilde. Dice: maestro, hemos estado trabajando toda la noche, no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. La respuesta de Pedro nos confirma que el pedido era un poco confuso para Pedro, como contradictorio y extraño. Él no podía visualizar el verdadero propósito de ese pedido. Para él, Jesús le estaba pidiendo simplemente volver a intentar pescar, con el propósito de que ahora sí tengan éxito y pesquen. Lo vemos en la respuesta al maestro. Pedro con dudas, no si de obedecer o no a Jesús, porque vemos que dice, en tu nombre, porque vos me lo pedís, yo lo voy a hacer. Él lo que sí debía tener dudas era de la efectividad del pedido, de que si realmente eso iba a suceder. Él le dice,
en tu palabra lo haremos. Reconoce que quien lo pide es su maestro, una autoridad. Pedro ya era discípulo de Jesús, como ya dijimos, y le dice, en tu palabra mandaré que se echen las redes. Haré horas extras, Jesús, porque vos me lo pedís. Moveré toda esta maquinaria pesquera otra vez, porque vos me lo pedís. Yo voy a obedecerte. No sé si esto va a funcionar, pero vos me decís que yo tiro la red, yo tiro la red. Ahora bien, Jesús veía más allá de ese pedido, entendiendo que lo que sucedería serviría como señal de algo mayor, entender otras verdades. Pedro no estaba viendo esas verdades. Jesús dijo, por medio de esto yo voy a revelar otras verdades. La revelación de Jesús en el versículo 6. Vemos esta preciosa revelación. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, y sigue. Pero 6 y 7, luego de aceptar el pedido, se da este tremendo milagro. Es como que acá se rompe el clímax en un milagro espectacular. Lucas es muy gráfico y detallado. Las redes rompiéndose, un Pedro incapaz de mover esa cantidad de peces, necesitando ayuda, y aún las dos barcas casi inundándose. Una cantidad nunca antes vista por Pedro, a lo menos, ya que si hubiera sido algo normal, o casualmente normal, Pedro solo le hubiera dado la razón a Jesús. O sea, si hubiera sido algo como diciendo, oh, hay peces, le hubiera dicho, gracias Jesús, la pegaste, tenías razón, ¿no querés asociarte conmigo en esto de la pesca? Porque veo que conocés. Pero no, acá tenemos un gráfico. Lucas nos quiere decir que hay un asombro, hay un asombro. Es como que si podemos entrar a la mente de Pedro, habría preguntas como, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser esto? Lucas lo quiere magnificar como algo imponente, demostrando el poder de Jesús. Jesús estaba revelándose ahí, mostrando atributos divinos. Estaba mostrando su omnisciencia, estaba mostrando su omnipotencia. Jesús preparó esa cantidad de peces para la ocasión. Es una poderosa omnisciencia. No es que él solo sabía que había peces ahí, sino que él mandó los peces ahí. No es que le dijo a Pedro, uy Pedro, ¿sabés qué? En este momento mi padre me está mandando una señal de que hay peces en el medio, vamos ya rápido, obedeceme y vas a tener recompensa. Se nos escapa, se nos va el tren, ya, hay un cardumen allá. No, los peces estaban ahí, comandados por Jesús, habían sido enviados por él. Él mandó los peces ahí por su poder. Ahora bien, hermanos, familia, Jesús no quería que Pedro le dé la razón, sino que Pedro quede descolocado, con la boca abierta, porque esto escapaba toda comprensión e inteligencia. Como que su inteligencia pesquera quedó a un costado, como, no, esto me superó, esto es mucho. Su maestro en este momento estaba elevándose a una posición mayor de autoridad ante sus ojos. Vemos un crecimiento en el conocimiento de Jesús. Lo que quería Jesús era que Pedro diga cosas así, como, este no es el Jesús que yo conocía. Este es un Jesús mayor. Yo pensaba que lo conocía, pero ahora me doy cuenta que no lo conocía, que es algo más. Él dice, el texto dice, al ver esto, o viendo esto, viendo qué cosa, el milagro en toda su plenitud, dice que Simón Pedro cae a los pies de Jesús. Encontramos esta imagen de alguien caer de rodillas varias veces en la palabra, pero no vamos a enumerar varias de ellas, pero las rodillas muestran reverencia, temor, clamor ante alguien de mayor autoridad, y casi siempre en las Escrituras es acerca de Dios. ¿Cae a los pies de los peces? No, a los pies de Jesús. Y eso es de notar. ¿Por qué? La reacción no fue hacia el milagro,
sino hacia el autor del milagro. El asombro lo llevó a caer delante de Jesús, casi como preguntándose, ¿quién sos? Al caer de rodillas, demuestra una comprensión de quién es Él. Mientras decía, ¿quién sos?, quizá en su mente ya la respuesta la tenía. Porque miremos su respuesta. En el versículo 8 dice, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Me pregunto, ¿por qué estas palabras salen de Pedro? Si lo sorprendente del milagro hubiese sido la cantidad exorbitante de peces, lo más normal es que quizás hubiese dicho algo así. Yo hubiera dicho algo así. Si no está, o quizá hoy nos enseñarían algo así. Gracias, maestro. Intentamos pescar toda la noche y no pescamos nada. Estábamos cansados, frustrados, no sabíamos qué llevar a mi casa. El negocio no viene bien y en tu nombre obedecí y pude pescar esto. Gracias por tu provisión. Ahora que me diste voy a dar a otros porque tengo de sobra. Esa respuesta creo yo que sería de lo más natural para nosotros, de lo más normal y humano. Pero no fue la respuesta de Pedro ni el propósito de Jesús de bendecir a Pedro. Jesús no quería bendecir el negocio de Pedro. Jesús no quería enriquecer a Pedro. Habíamos dicho al principio de este sermón que este es un texto de los más manipulados. He buceado, como dije, en YouTube y he encontrado falsos maestros que hablan de la prosperidad. Hablan de que si confían en Jesús, si dejan que Jesús suba a su barca, todos recibirán un barco lleno de peces. No te preocupes por tu vida. Estas son cosas que escribí de lo que escuchaba. No te preocupes por tu vida. Entrega tu barca limpia a Jesús, tus redes limpias, y Él se encargará del resto, de todos tus problemas. Poné tu confianza en Jesús y todas las cosas tienen que ir bien. La salud tiene que mejorar. El auto que pedís lo tenés que conseguir. El negocio tiene que crecer. La familia se tiene que arreglar. El cáncer se tiene que ir de una manera espectacular. Y tu actitud va a ser de pura gratitud. ¿Cómo no vas a salir? Ponete a pensar ahora. ¿Cómo no vas a salir de un sermón así de engañoso y decir, sí, voy a vivir para Jesús? ¿Cómo no vas a salir animado? Diciendo, sí, porque si vivo para Jesús, todos mis problemas se acaban. Hermanos, esto es una manipulación completa, porque nada de nuestro texto y contexto nos enseña que está hablando de prosperidad. Acá está hablando de algo más profundo, que supera nuestras circunstancias. Acá tenemos a un Pedro que, presten atención, ni siquiera le está importando en ese momento los peces, no le está importando su negocio pesquero, no le está importando en ese momento el no haber tenido razón y ser medio incrédulo. No le está importando nada de eso, solo le está importando una cosa, y es la que nos tiene que importar a nosotros, que en ese momento en su barco estaba delante de Dios. Es como que Pedro vio la pesca milagrosa como lo que es, una señal, un cartel luminoso que alumbraba algo, que apuntaba a algo mayor. Es simplemente ese cartel que te indica hacia dónde ir, pero no es la meta, no es la meta. Esta señal apuntaba a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo de Dios. Como que si me imagino los peces, si fueran dibujitos, como con los ojos como diciendo, es Dios, es Dios. Como, no, nosotros no somos lo importante. En tu barco está Dios. Estás al horno, como vas a ver. Leamos el pasaje y dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En principio es raro, pero miren, si nos ponemos a evaluar la condición de Pedro en ese momento, me hago algunas preguntas. ¿Por qué Pedro cambió su título de maestro a Señor? ¿Por qué le pide a este Señor, ahora llamado, que se aparte de él? ¿Por qué en ese momento él reconoce su pecaminosidad o su indignidad para estar delante de Dios? ¿Cómo conectamos con esto con la pesca milagrosa? Bueno, podemos resumirlo así. Pedro, viendo la autoridad, el poder, la omnisciencia, la soberana voluntad de Dios en acción,
cayó en la cuenta de que el santo estaba en su barco. Y cuando decimos santo, no solamente nos referimos a una perfección moral, a alguien sin pecado, sino que nos referimos al único. Dios es uno, es alguien incomparable, no hay nadie como Él. Estaba el creador y una criatura, estaba un pecador y el santo, santo, santo. Aún los ángeles no pueden ver a Dios, porque con sus alas se tapan sus ojos, con otras alas se tapan sus pies, por la indignidad que tienen, aún en su perfección moral, de estar delante de Dios. Y cuánto más preocupado va a estar Pedro de estar delante de Dios. Cuánto más un pecador. Si fuésemos criaturas de Dios y no hubiese pecado, de alguna manera podríamos tener una armoniosa relación con Dios, ininterrumpida, de disfrute total. Pero en realidad estamos incapaces, inhabilitados, separados, incompetentes, declarados injustos para estar en la presencia de Dios. Al decirle Señor, Pedro reconoce que es nada más ni nada menos que Dios el que está delante de él. Y reconociendo la deidad de Jesús, cae en cuenta de su vida pecaminosa. Quizás le cae en cuenta de su incredulidad en la orilla, capaz, y dice, y yo estaba dudando, y este es Dios, y cae de rodillas, y le dice que se aparte. Cuando le dice que se aparte, no es una manera irrespetuosa de decirle, bájate de la barca, Jesús. No, sino lo que le está diciendo es, no me mires, por favor, no me mires, no me mires. No me mires porque voy a morir si me mirás. Si con tus ojos me mirás, estoy frito, estoy al horno. Eso es lo que estaba diciendo. Y pasó un Pedro de el asombro y le invadió el temor. El temor. Pero hablaban con mis hijos hace poco esta historia y decían, le preguntaba cómo estaba Pedro. Y estaba temeroso pero feliz de tener a Jesús. Y pensábamos si alguna vez estuvimos en nuestra vida con miedo y feliz. Y no, como que no se asocian, nunca estás feliz con miedo. O estás feliz o estás con miedo. A Pedro en este momento le ganó el temor, le invadió el temor. Por eso es que él se arrodilló y pidió clemencia. Pidió clemencia, una situación desesperante para Pedro. Desfavorable. Estoy delante del Dios vivo y verdadero y yo soy un pecador. Jesús en ese momento podría haber dicho, sí, Pedro, soy Dios y sos indigno de estar delante de mí. Apártate al lago que arde de fuego y azufre, a sufrir tu justa condenación. Y si decía eso, está perfecto. Quizá la multitud en la orilla, en ese momento, en contraste con Pedro, quizás trataba a Jesús como un buen maestro, como el rey perfecto, porque da alimento, como ya dijimos, porque quita enfermedades, porque echa fuera demonios, porque da con generosidad, porque es bastante sabio Jesús enseñando. Diferentes actitudes buenas, como hoy si vas a la calle y preguntás de Jesús, creo que todavía hay personas que conocen de Jesús. Quizá hay personas que se han acercado al Evangelio, a los Evangelios, y han leído de Jesús, y sacan estas conclusiones de que era buen profeta, buen maestro, una persona que vino a revolucionar el mundo, alguien con una moral que murió injustamente. Bueno, Pedro capaz que en la orilla era de ese grupo, de mi maestro, pero en el medio del mar se dio cuenta, no es mi maestro, es mi Señor, este es Dios. Jesús apartó a Pedro junto con Juan y Jacobo, por lo menos sabemos, y estaban junto a otros y los llevó a una experiencia reveladora, una situación donde pudo revelarle quién verdaderamente era Él. ¿Has pasado por esa, antes de ir a nuestro último punto, has pasado por esa situación de encontrarte, como dijimos, ministerio de restauración? ¿Cómo está tu vida? ¿Realmente el tren del Evangelio te ha arrollado al punto que no te ha dejado igual? ¿O tenés a Jesús como una persona que puede ayudarme con mi vida? Una persona que hoy
En realidad, si leo su palabra, mi vida va a mejorar. Si leo la Biblia todos los días, bueno, voy a ser un buen papá, voy a ser una buena mamá, voy a ser un buen ciudadano. Y entonces, en vez de conocer delante de quién estamos, usamos a Jesús para beneficio nuestro. Lo usamos como un latiguillo, como una muleta, que en realidad si me da Jesús lo que yo quiero, te sigo. Si no, no te sigo. Si no, no te sigo. ¿Qué pasaría, no? Realmente, si has conocido a Jesús, te darás cuenta que Jesús no es lo que es, no es precioso por lo que te da. Él es precioso por lo que es. Y Pedro entendió en ese momento que Jesús era algo glorioso y de temer por lo que Él era Él, por lo que era Él. ¿Has pasado por esa situación en tu vida? ¿Realmente te has dado cuenta que delante de quién estás cada mañana, cada día? ¿Quién te está viendo? ¿Qué ojos te están viendo? ¿Tenés la actitud del Pedro de decir, no me mires, Dios, porque estoy al horno? ¿Has pasado por eso de que tu pecaminosidad te ha pesado en el corazón? ¿Ha sido una mochila difícil de llevar, como la que tiene Pedro en este momento? Y vamos a ver por último el ministerio de rescate. ¿Qué implica el ministerio de rescate? Dijimos que el ministerio de reconciliación implica saber a qué vino Jesús. Jesús vino a restaurar todas las cosas por medio del Evangelio, de la palabra. El segundo, ministerio de revelación, implica que Jesús se da verdaderamente a conocer, se revela quién es Él. ¿Por medio de qué? De la palabra también. Se conoce verdaderamente quién es Jesús. Y el ministerio de rescate implica aceptar el plan de Jesús que está en su palabra. Jesús usa a sus discípulos salvados para salvar, atendiendo a este requisito. La respuesta de Jesús en el versículo 9, creo que es el 10, es el Evangelio concentrado. Es el propósito por el cual vino Jesús. Jesús le dice en el versículo 10 dos palabras preciosas. No temas. No temas. No temas, Pedro. Teníamos un Pedro asombrado y un Pedro temeroso, que Jesús le dice, no temas. No temas, Pedro. No tengas miedo de mí, Pedro. No te preocupes. Varias preguntas me surgen de estas palabras de Jesús. ¿Por qué Jesús responde así? ¿Qué verdad trae estas dos palabras a nosotros? Piensen conmigo, delante de Dios, un pecador, ignorante e incrédulo, no tiene ninguna chance de salir bien de esa situación, a menos que de parte de la autoridad máxima salga esta frase: no temas. ¿Cómo Jesús puede decirle a Pedro no temas? ¿De dónde sale el fundamento para decirle a Pedro no temas? Quizá nuestra respuesta a otra persona X que nos hubiese dicho no temas, le diríamos gracias hermano, pero en mi situación no puedo dejar de temer. No hay un cálculo matemático que pueda sacar. Mi vida está perdida porque estoy delante de Dios y soy indigno de estar delante de Dios. El veredicto es, merezco la muerte. Gracias, pero tengo que temer. Jesús, en cambio, Jesús sí puede y quiere transmitirle a Pedro esperanza en medio de su situación. ¿Por qué? Porque Él mismo es la garantía de salvación por parte de Pedro. Jesús le estaba diciendo con este no temas. Luego Pedro iba a entender más y más cosas, pero no temas, Pedro, porque yo para esto he venido, para traer las buenas nuevas, las buenas noticias de reconciliación para los pecadores. Yo he venido para eso. No temas, yo he venido a llamar a pecadores. Pedro, no temas, yo he venido a restaurar vidas. Pedro, no temas, yo he venido a perdonar tus pecados. No temas, yo he venido a buscar esa oveja que se perdió. Yo he venido a regocijarme cuando un hijo vuelve.
Yo he venido a encontrar esa moneda que se perdió. Yo he venido para eso, Pedro. Y si eres de los que se reconocen como pobres en espíritu, lloran por su condición, de los que están desesperados por justicia en su vida, no temas, Pedro, no temas, porque hay salvación para aquellos que se pierden. Hay salvación, Pedro. ¿En quién? En mí. En mí hay salvación. En mí no hay razones para temer. Lo quería rescatar de su situación. Situación que él mismo se puso. Jesús era rescatador de Pedro. Estaba pescando a Pedro. Jesús puede transmitir en ese momento lo contrario del temor. Y es aquello que es quitado por el temor. El temor solo es quitado por el amor. Primera de Juan dice que el temor trae juicio. Y es verdad, porque si nosotros tenemos temor de estar delante de un Dios, es una situación desesperante. En ese momento tenemos que temer, porque te preguntas, ¿qué va a pasar de mí cuando me encuentre cara a cara con Dios? ¿Qué va a pasar de mí cuando esté delante del juez del universo? ¿Qué va a pasar de mí hoy si estoy ante su presencia? ¿Qué será de mí? Bueno, si no hay temor, te pregunto, ¿alguna vez tuviste ese temor? Por ahí lo tenés hoy. Y si tenés ese temor hoy, Dios está obrando en tu vida. Porque los necios no tienen temor de Dios. No le buscan. No hacen nada bueno. Viven ajenos a Dios, dándole la espalda a Dios, en la vanidad de su mente. Pero si vos tenés temor hoy, Dios puede estar obrando en tu vida. Y lo que deseamos es que no tengas temor, que puedas tener lo contrario, la esperanza que trae el amor, el Evangelio, el verdadero conocimiento de Jesús y su obra en la cruz por tus pecados puede hacer morada en tu vida y traerte confianza y paz. No pongas tus esperanzas en tus habilidades, en tus buenas obras viniendo a la iglesia, en tus dones, en tus bondades, en tus obras, porque soy un buen papá, un buen trabajador, un buen hijo, en que no haces nada malo en este mundo, en que hay otras personas que hacen cosas peores y demás. Porque eso no es suficiente. Sé sincero con vos mismo. Sos pecador. Y no vas a ir al cielo y decirle a Dios, Dios, yo tengo pecado, pero mirá todas las cosas buenas que hice. Fui un buen papá, mirá cómo juntamos caracoles en el mar. Mirá, yo pasé, hice las cosas bien. No, te vas a dar cuenta inmediatamente por sus ojos. Estoy en problemas. Estoy en problemas. Pero Jesús te dice, no temas, pecador. No temas, mis misericordias son eternas. No temas, si has confiado en mí, si has depositado tu confianza en mí, ese amor que te inundó es el que echa fuera el temor. Lo saca. Es como cuando un nene tiene miedo a la oscuridad y tiene temor, y viene su papá o su mamá y lo abraza en medio de la oscuridad, o le da la mano. Ese amor, no sé cómo, pero se transmite, le hace dormir bien, en paz. Bueno, es lo mismo. Vos en este momento tenés que recordar, tenés que saber que tu vida está en completa oscuridad sin Cristo. Y Cristo es el único que en medio de esa oscuridad, en ese temor, puede traer paz. Inexplicable, porque seguís en la oscuridad. Pero su amor te inundó. Si alguien te pregunta hoy, si te morís, ¿a dónde vas? Y vos decís al cielo, o con Dios decís, espero que no digas, voy con Dios. ¿Por qué? Porque fui a la iglesia siempre, porque fui un buen hijo, porque hice las cosas bien, hecha y derecha, porque escuché a mi pastor Germán todos los domingos, religiosamente. No, espero que no deposites, porque me da temor de tu parte, por vos. Espero que digas, yo delante de Dios estoy al horno. Espero que ese día, cuando esté delante de Dios, automáticamente mi abogado y mediador se ponga en medio y diga, yo pagué por él. Él puede entrar a una relación preciosa con Dios porque yo pagué por él, delante del juez. Wow, eso me da a mí confianza, amor.
Para terminar, hermanos, si seguimos leyendo el versículo 11, dice, y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Él le dijo, el versículo 10 le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Esa palabra serás es una palabra autoritativa. Así como le dijo a él que vaya a lo profundo y eche la red, un mandato, esta palabra serás es así un mandato, es un hecho. Pedro, de ahora en más, si me conociste, si fuiste rescatado por mí, si realmente te has reconciliado con Dios, serás pescador de hombres. No temas, porque desde ahora vivirás una vida verdadera, vivirás para los demás, vivirás para los otros, vivirás por amor a mí y por amor al prójimo, llamando o pescando a personas de su muerte eterna y llamándolos por mi poder. Por mi poder echarás la red a este mundo, a este mar de tinieblas. Por mi palabra echarás la red del Evangelio y pescarás hombres. No echarás la red para tu propio beneficio, como lo hacías ayer. Ayer echabas la red para sacar peces y llevar a tu casa. Hoy echarás la red del Evangelio, vivirás para otros, para llevarlos a Dios. ¡Wow! Me servirás para cumplir el propósito por el cual fuiste llamado, proclamar el Evangelio, predicar el arrepentimiento y la fe por medio de mi sacrificio, proclamar el perdón de pecados, proclamar el arrepentimiento, es poner mi persona, hablarles acerca de mi santidad, de su condición de perdidos y de mi amor, que les digas que no teman, que si se arrepienten y creen, sus pecados serán perdonados y mi amor echará fuera todo su temor. Lo mismo que hice con vos, Pedro, ahora lo tenés que hacer con otros. Lo mismo que acabo de hacer con vos, lo tenés que hacer con otros vos. Dejándolo todo le siguieron. Lejos de hablar de prosperidad, vieron que hablábamos, o realización personal, ellos dejaron todo por vivir la verdadera vida al lado de Jesús. Parece que uno siempre se concentra ahí, pero en dejarlo todo y decimos, wow, Pedro, qué decisión fuerte la de Pedro, de dejar todo. Pero si te pones a pensar con todo lo visto, ¿no sería la opción más inteligente? ¿Cómo va a seguir pescando después de haber visto a Dios? Pedro dejó su negocio pesquero atrás, dijo, todo listo acá está la vida, no en los peces, acá. Esta señal que acabo de ver me indicó dónde está la vida. La vida está en Jesús, no en los que me pueda dar Jesús. Una frase de un predicador dijo, dame el mundo entero y no me des a Jesús y no tengo nada. Sacame el mundo entero, pero dame a Jesús y lo tengo todo. ¿Es realmente tu intención este domingo el venir a Jesús para perdón de pecados? ¿O para crecer en tu fe? ¿Para amarlo más? ¿O venís con afanes, tareas, preocupaciones que son reales, pero que buscas un solucionador de tu vida? Él no te soluciona la vida, hermano. Él te da la vida, porque Él es la vida. Dijeron, no me importa crecer en este mundo, voy a seguir a Jesús. No voy a seguir a Jesús para que me dé todo. Seguiré a Jesús porque Él es todo. Y vemos un Pedro en Hechos pescando hombres, dándolo todo, hasta la muerte. Ministerio de restauración, ministerio de revelación, ministerio de rescate. Ahora Jesús a todos los rescatados les pide, griten en las calles, reconcíliense con Dios, muestren a Cristo con su vida, con su palabra, muestren a Cristo mientras están andando en sus trabajos, en sus familias, que el mundo pueda ver y escuchar a Cristo en nosotros para que sean rescatados de muerte
a vida. Amén. Vamos a orar, iglesia. Señor, gracias por este tiempo. No nos das otra opción. Estamos en una encrucijada. Sabemos que si salimos de este lugar pensando en nuestros problemas, pensando en que te necesitamos para resolverlos, pensando en nuestras situaciones, quizá estemos aún más endurecidos. Dios, deseamos realmente salir de acá diciendo: no quiero crecer en este mundo. Obviamente vamos a seguir trabajando, vamos a seguir sosteniendo nuestros hogares con tu fuerza, tu poder, pero no queremos, no estamos interesados en avanzar en este mundo, en que este mundo nos reconozca, en que este mundo nos aplauda, en que este mundo nos vea como personas de ejemplo. No nos interesa, Señor, eso. Nos interesa hacer tu voluntad, porque hemos visto a Dios, porque hemos visto al amado, porque hemos visto al precioso muriendo en una cruz por nosotros, dándonos la garantía y el camino libre para vivir una vida preciosa al lado tuyo. ¿Cómo vamos a desperdiciar, a desaprovechar esta oportunidad preciosa? Ayúdanos a echar mano de la vida eterna. Ayúdanos a sacarle todo el jugo a nuestra salvación. Realmente a trabajar, esforzarnos por disfrutar aquello que ya nos diste, poniendo nuestros ojos en Jesús. Gracias por lo que Él hizo, el ministerio que obró en nosotros y que ahora nosotros, con tu Espíritu y con tu palabra, podemos hacer. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, iglesia, por el tiempo. Bien, cantamos una canción y luego pasamos al tiempo de la cena del Señor.